está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Festival por Más Vida. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30, desde las 19:30 horas, en el Galpón Cultural de la Estación Los Cardales. Festival por Más Vida. Música en vivo, testimonios de vidas rehabilitadas y un mensaje de esperanza. Festival por Más Vida. Podés colaborar con un alimento no perecedero a favor de nuestros centros de rehabilitación de adicciones. Festival por Más Vida. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de agosto, desde las 19:30 horas. Entrada libre y gratuita. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita Asociación Civil El Cambio y FM 96.9 El Cambio. Colabora Delegación y Centro Cultural de Los Cardales. Festival por Más Vida. Entonces hay un trabajo por hacer. Hay gente que necesita conocer a Cristo a través de nuestra compasión, de nuestra misericordia. Hoy por la mañana hablábamos de esa compasión hacia el otro y esas cosas que quedan marcadas en la vida de los demás. Porque si yo le pregunto a usted, acuérdese a ver de aquel que le hizo mal, y usted dice, sí, me acuerdo, todos los días me acuerdo, lo odio, lo quiero matar. Hasta que llegó Cristo y cambió su vida, ¿no? ¿Amén? Bueno, por favor, convénzame. Pero dígame una cosa, acuérdese de alguien que haya hecho un favor hacia su vida en algún momento crucial, en algún momento difícil. Yo les contaba a ustedes o les contaba hoy por la mañana que encontré a alguien a través de las redes sociales, encontré a un muchacho que cuando lo vi me puse tan contento, algo me pasó, no sé, hacía años que no sabía de él. Y me acordé de una de las tantas historias, porque Orly me hacía acordar de otras, pero me acordé de una de las tantas. Estábamos recién casados, estábamos limitados, pagábamos alquiler, teníamos que terminar nuestra casa, no teníamos cómo terminarla porque ya estaba casi todo, pero me faltaba poner una puerta, murar una puerta. Y era un momento muy difícil económico, muy difícil del país, y entonces no teníamos dinero, teníamos la puerta, pero estaba a unos 20 kilómetros de donde estaba la casa que estábamos haciendo. Y en ese arranque de joven emprendedor y decir, tengo que zafar de mi suegra, perdón, se me escapó, tengo que zafar de mi familia, entonces agarré y me cargué la puerta al hombro, y este loco amigo mío se cargó el marco atrás, que era bastante pesado también, y salimos caminando por la ruta esos 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque era un momento de necesidad, un momento donde, wow, yo pude ver la misericordia de Dios a través de la vida de ese varón. Porque había que estar loco para cargarse una puerta y salir. Y había que estar otro más loco que yo para seguirme, ¿no? Porque, wow, y eso quedó marcado en mi vida. Y a veces no entendemos que Dios nos permite ser misericordioso, ser compasivos, porque tenemos que marcar la vida de las otras personas. Qué bueno es testificar cuando uno hace una acción, porque hablábamos de la acción social esta mañana, que como congregación, como iglesia lo hacemos, y eso me pone feliz. Y estamos trabajando en la cárcel, y estamos trabajando en las provincias, siempre estamos haciendo algo, pero siempre marcamos lo fundamental. No solamente la acción social por sí, porque hay muchos que lo hacen, hay muchas instituciones que la hacen, pero nuestro trabajo fundamental es presentar al Dios de la compasión, al Dios que cambió nuestra vida, y ahora lo hacemos por amor, primero a Dios y segundo a las almas, que es lo que ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy interesante esto, porque aquí vemos y leíamos la historia de esta viuda de Naín que iba a llevar a enterrar a su único hijo. Ya no le quedaba más esperanza. Había muerto su esposo, había muerto su hijo, y lo llevaba a entregar. Jesús iba entrando y se cruzaron las dos
multitudes. Una multitud que alababa y bendecía a Dios porque había conocido al Dios de la compasión, porque Dios había hecho milagros en su vida, porque Dios había cambiado su realidad, pero estaba allí de gran celebración. Y venía otra multitud amarga, triste, derrotada. Y entre medio de toda esa multitud venía una mujer que era la que estaba más padeciendo. Qué interesante que es esto. Qué interesante es que Dios está rodeado de multitud de agradecidos, pero no deja de tener ojos de compasión. ¿Me está siguiendo? Y entonces Dios entre medio de todo eso vio a la mujer que estaba en necesidad. Déjame que te diga algo, Dios está viendo tu condición. Dios está viendo tu necesidad. Dios está atento a aquel corazón que está sensible para Él. Dios está atento aún a aquel corazón que viene y se cruza con Él. Porque esta mujer no salió a buscar a Dios, esta mujer iba a enterrar a su hijo, pero tuvo una gran bendición. Dios se le cruzó en el camino. Jesús se le cruzó en el camino. Como en esta noche Jesús se está cruzando en tu camino. Jesús se está cruzando a través del audio, a través de las cámaras. Jesús se está cruzando. Y cuando se cruzó esta multitud con aquella otra multitud, la realidad de aquella multitud que venía amarga cambió. La Biblia dice que Jesús se paró allí, tocó el féretro y los que llevaban al muerto lo pusieron allí y Él le dio una orden al muerto, dijo que se levantara. El muchacho se levantó y se lo entregó a su madre. Y dice que todo el mundo se llenó de terror porque era algo muy fuerte, algo increíble, algo sobrenatural. Y wow, dijeron, realmente un gran profeta está visitando nuestra tierra. Realmente algo pasó que Dios ha visitado nuestras vidas. Y ahí es donde Dios quiere alentarte en esta noche. A que cuando uno obra en misericordia, cuando uno desata el poder de Dios en favor de aquellos que hoy están viviendo una vida de muerte, una vida de fracaso, es ahí donde todos los demás son impactados también. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando una vida cambia, afecta al entorno, ¿sí o no? Cuando usted cambió, ¿qué dijo la gente de usted? Primero que estaba loco, ¿no? Y segundo, lo seguían chuzando a ver si usted había cambiado o no de verdad. Y cuando se dieron cuenta que cambió, dijeron, wow, yo me quiero ir con vos a la iglesia, ¿sí o no? Yo quiero conocer ese Dios que vos tenés. Si todavía no pasó eso, entonces deja que el proceso de Dios siga en tu vida. Porque es ahí donde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar que somos portadores de un mensaje que no se predica con palabras. ¿Con qué se predica este mensaje? Con testimonio, con hechos. Este mensaje se predica con hechos. Entonces, tus hechos hablan más que ¿qué? Que tus palabras. Entonces ahí está el Señor llamándonos a una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el Señor mostrándonos. Pero hay situaciones que también han sucedido en nuestra vida que son preparadas por el Señor. Situaciones que a veces no entendemos, pero que fue el Señor que tocó esos corazones que tuvieron compasión para con nosotros, porque había un propósito, un plan de Dios para nuestras vidas. Si yo le dije hace un rato, ¿recuerda usted a alguien que haya hecho algo por usted? Usted podría recordar de muchas personas, decir, sí, me acuerdo, si aquel hombre, o si aquella mujer, o si aquella situación, o si aquel o aquella que me dio una mano en ese momento. Siempre, siempre, todo lo bueno, dice la Biblia, ¿viene de dónde? Viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Siempre Dios es el que interviene. Y hay una historia en la Biblia, yo quiero leerle, que está allí en Éxodo capítulo 2, versículo 6. Hace una referencia, algunos ejemplos de la compasión humana. Vamos a leer algunos libros, algunos diferentes libros. Y es interesante saber que esa compasión humana, como en este primer caso, es precisamente diseñada por Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que se tiene que llevar la gloria, la honra y la alabanza, ¿quién es? Dios. Dios. No quite del lugar a Dios y ponga a esa persona que fue compasiva con usted. Dele gracias, por supuesto, sea agradecido con la persona, pero siempre dele gracias a Dios. Siempre sepa que fue el Señor que tocó el corazón. Amén. Y dice Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando abrió, vio a qué cosa adentro, vio al niño, y aquí que el niño, ¿qué hacía? Lloraba. Y teniendo qué cosa, ¿qué tuvo? Teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Y ahí paramos.
Un versículo que muestra la historia de un gran libertador, de un varón que iba a ser poderoso en Dios, usado tremendamente por Dios, pero ahora vemos que había toda una trama de Satanás para destruir precisamente a ese libertador que venía, y entonces el faraón toma una decisión de que todos los niños varones sean ahogados en el río, sean tirados al río. Y la Biblia cuenta que este Moisés, la madre lo retuvo, lo escondió hasta que ya no pudo más, hasta que preparó un tipo barquito y lo largó a la vera del río. Y mire cómo Dios preparó todo para que alguien se compadeciera de aquel que tenía que ser usado poderosamente por Dios. ¿Qué nos deja eso, no? Que cómo Dios usó personas para que nosotros hoy pudiéramos estar acá, oyendo, escuchando y atreviéndose, ¿no? Hasta, ¿qué puedo decir? Los que siembran y sostienen los diferentes medios de comunicación son personas que tienen compasión por el otro. Porque estamos llegando más allá de estas cuatro paredes con un mensaje de esperanza. Esta hija del faraón salió a la vera a la orilla del río como hacía siempre, pero ahora miró que venía algo flotando y dice que lo mandó a llamar, a traer, y tuvo compasión. Y lo recibió. Había una orden, pero ella era la hija del faraón. Había una orden, había un decreto de muerte, pero Dios ya había preparado un plan perfecto. Y allí ese muchachito, ese niño que tenía que haber sido muerto, ahora la misma familia que reinaba esa tierra lo toma, lo educa, lo capacita y lo prepara ¿para qué? Para que este varón luego pueda hacer la obra que Dios ya había pensado en él. Así que qué bueno saber que esa compasión que hemos recibido en su momento es para que seamos siervos del Dios de la compasión. ¿Alguien dice amén? ¿Alguna otra referencia a la compasión humana? Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice algo muy interesante. Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un ejemplo maravilloso de alguien que entendió quién tiene que ser en Cristo. Y qué curioso, porque Jesús está dando un ejemplo de la compasión que Él espera de nosotros como sus hijos. Ahora, curiosamente, Jesús toma el ejemplo y nombra a un samaritano. ¿Sabe lo que eran los samaritanos? Samaritanos y judíos no se podían ni ver. Había una rivalidad histórica y había una guerra histórica, ¿no? Podríamos hablar del día de hoy, que tristemente todavía sigue esa diferencia entre palestinos e israelíes, ¿no? Algo histórico, algo tramado desde miles de años hacia atrás. Pero dice, la Biblia muestra lo siguiente, muestra cuando un corazón está lleno de Dios, ya las nacionalidades quedan de lado, ¿sí o no? Cuando uno está lleno de Dios ya no es más argentino, peruano, boliviano, paraguayo, ya no más. Ahora somos todos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Ya no hacemos diferencia, ¿sí o no? Usted no hace diferencia porque yo sea alemán, ¿verdad? No hace diferencia. Gracias a Dios. Pero hablemos de esa compasión. Aquí vemos que Jesús pone un ejemplo y dice la Biblia, en todo el relato de esa historia, que este hombre había sido robado, había sido golpeado y dejado tirado en el camino. Pero dice que primero pasó un sacerdote y lo miró de lejos y dijo, tengo que ir a hacer el oficio, me voy. Y se fue. Luego pasó un levita, miró y dijo, tengo que ir ¿cómo se llama? A ponerle las cuerdas a la guitarra, tengo que ir a afinar el teclado, no puedo, y se fue. Pero curiosamente luego pasa un samaritano, y esto era como darle, ¿vio? Un pequeño golpecito en la cara a los que se creen algo. Este samaritano pasa
y es movido a compasión, a misericordia. Y lo primero que hace este samaritano muestra el cumplimiento del segundo mandamiento que está escrito en la Biblia. El primer mandamiento, ¿sabe cuál es? Amarás al Señor tu Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Y luego hay un segundo mandamiento que es tan importante como el primero. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo no puedo amar al otro si primero ¿qué? Yo no puedo amar al otro si primero no me amo yo. Entonces, yo no tengo que decirle al Señor, Señor, enséñamelo a amar, enséñamelo a amar, y estamos ahí, ¿no? No, primero me tengo que amar yo. Primero me tengo que cuidar yo. Primero tengo que conocer bien quién soy en Dios. Y miren lo que sucede acá. Este samaritano cumplía los mandamientos del Señor porque él vio compasión, se movió en compasión hacia el que estaba tirado y luego usó de lo que él usaba para amarse a sí mismo. Lo primero que vemos que este samaritano no andaba caminando, tenía una cabalgadura, o sea, caminaba, pero iba arriba de su vehículo, no iba como los demás caminando. Lo segundo que vemos es que este samaritano cuando salía por esos caminos era precavido y llevaba vino, aceite, llevaba lo que sería un maletín de primeros auxilios de aquel entonces. Lo segundo que vemos en esa historia es que este samaritano era conocido del lugar de hospedaje, no se quedaba a dormir abajo de un árbol, ni andaba en una cueva, sino que él ya era cliente del mesón, porque dice que él lo levantó, le dio primeros auxilios y lo llevó al mesón, donde cuidó de él, pero luego que se tuvo que ir, lo dejó y le dijo, mira, atendémelo hasta que se recupere y cuando yo vuelva, voy a pagar todo lo que se haya gastado. Quiere decir que el hombre hasta tenía cuenta corriente y la puso a disposición de usar la compasión y usar la misericordia. Mire cuánto para aprender. Pregúntale con amor al que está al lado tuyo, ¿cómo anda tu compasión por el otro? Ah, no sé, ¿eh? No, primero yo, y sí. No, yo no. A ver, hablemos de la compasión, no hablemos de relaciones enfermizas, no me malentienda, ¿eh? No hablemos de, y si tuve compasión, anda, comprate unas cervecitas, toma. No tuve compasión, no, bueno, anda, comprate el cigarrillito, anda. Eso es del diablo, ustedes saben, ¿no? O sea, compasión por la necesidad del otro y compasión para enseñar al otro a defenderse en la vida, ¿sí o no? Me está siguiendo más o menos cómo es, ¿no? Porque, pastor, usted me dijo que tenga compasión y bueno, de vuelta le pagué el choclo que no podía. No. Compasión es tener amor por el otro y no siempre por los mismos, ¿no? Porque a veces se hace una adicción y eso no está bien. Estoy hablando de tener los ojos de Dios. Y en esta semana Dios te va a poner gente para que uses compasión. ¿Cuántos quieren eso? Mire que tiene que estar dispuesto, ¿eh? Dios le va a poner por delante a alguien que necesite y usted va a tener que ser compasivo, porque ahí está la bendición. Porque mire que Dios está atento y que Dios resalta la actitud de un samaritano que sabía lo que era la compasión. Entonces, el hombre es usado por Dios y aún la hija del faraón fue usada por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no nos dejamos usar por Dios? ¿Por qué? Y esto con todo respeto se lo digo. A veces tenemos a Dios como nuestro siervo y en realidad nosotros tenemos que ser siervos de Dios. A veces tenemos a Dios para que Él haga lo que nosotros necesitamos y nunca le decimos al Señor, Señor, ¿en qué me vas a usar esta semana? ¿A quién voy a poder bendecir? ¿Con quién tengo que hablar? Cuando esta mañana estaba preparando parte de este mensaje, me pongo en la puerta así recibiendo a las personas y uno de los hermanos que viene los domingos a la mañana, viene y me cuenta, y me dice, ¿sabes qué? Estoy feliz, y bueno, y me contó unas cosas, y ¿sabes qué? Te quiero contar un testimonio, dice, estábamos con un grupo de personas y uno de ellos me contó una historia, dice, que le pasó esta semana, o que le pasó en un momento, y dice, iba para el trabajo todos los días, y se pasaba, y en un semáforo siempre había un hombre vendiendo maní. Entonces estaba el hombre ahí, pero un día pasa y ve que no lo ve, y creo que vuelve a pasar y no lo vuelve a ver. Entonces justo lo toma el semáforo y había unos chicos y le dice al chico, muchacho, el señor que vende maní, ¿no sabés qué pasó? Y entonces le dice, es mi papá y está internado acá en el hospital tal y tal, en la sala tal y tal.
Ah, dice él, y lo impactó. Él tenía un día muy complicado, tenía citas, tenía un montón de cosas que hacer. Pero algo le habló al corazón. ¿Y quién era sino el propio Dios? Diciéndole, desvíate y anda al hospital. Entonces dice que el chico cuando si usted lo va a ver, dígale a mi papá que me perdone. Ese hijo. Entonces el hombre dice que toma y se va y llega al hospital, encuentra al hombre muy grave, muy mal, le testifica de Cristo, le habla de Dios. Él no lo conocía, él lo conocía de vista, de haberlo visto. Él no tenía ningún tipo de relación, pero fue sensible a la voz de Dios. Escuche esto, por favor. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, para que Dios pueda usar nuestra vida. Tenemos que ser sensibles, como siempre le digo, no sirve de nada que esté años acá sentado en la iglesia, años escuchando mensajes y no salga a hacer la obra de Dios, no sirve. Porque Dios quiere usar nuestra vida. Este hombre fue sensible. Y fue, le testificó de Cristo a él y a los que estaban allí alrededor, les habló del Señor. ¿Y qué pasó? A los 3 días, el hombre se fue con el Señor. Usted sabe que si alguien se muere sin Cristo, se va al infierno, por más bueno que haya sido. Pero si alguien acepta a Cristo en su corazón, ya tiene entrada en el reino de los cielos. Así que él fue obediente. ¿Y qué hubiera pasado si él no hubiera sido sensible? Si él hubiera dicho, no, tengo mucho que hacer, a mí no me vengan con esto, yo tengo que hacer, así que me voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo no digo que seas descuidado en tus tareas, no me malentienda, pero seamos sensibles, porque cuando Dios te habla, se te estremece la vida. Yo no sé si usted ha conocido cuando Dios te habla al corazón, pero yo lo sé. Yo sé cuando Dios me dice algo y yo sé que es Dios, y no, eso no me deja duda. Por eso Dios me ha llamado a hacer muchas locuras en el Señor y emprender cosas que yo sé que Dios me llamó a hacerlas y nadie me mueve, no me mueve adversidad, no me mueve nada, porque Dios me mandó, no es porque yo sea algo, es porque yo entendí que Dios me habló y si Dios me habló es porque Dios está en el asunto. Entonces, siempre que Dios te mueva a hacer algo en favor del otro, ese es Dios. ¿O acaso Satanás te va a decir que hagas algo en favor de otro? No, el que te va a llamar a hacer algo en favor del otro es Dios. Entonces Dios está buscando una iglesia que tenga compasión, una iglesia que se mueva de la misma manera. Este samaritano se detuvo, puso a disposición lo que tenía para esa persona y quedó registrado en la Biblia. Tu historia está quedando registrada en muchos corazones. Y quizás la única forma de leer o de conocer a Dios sea a través de tu vida. Porque ese hombre que vendía maní no sabía de la Biblia. Ese hombre no iba a la iglesia. Ese hombre no tuvo la oportunidad en el momento justo, donde Dios se le presentó a través de la vida de un varón. Hay mucha gente afuera que quizás no tenga la bendición que tenés vos, de estar en la casa de Dios, de instruirte, de capacitarte, de leer la Biblia, de escuchar 254.000 sermones. Sí, pero ¿hasta cuándo vas a escuchar sermones? ¿Hasta cuándo vas a escuchar que Dios quiere usar tu vida? ¿Hasta cuándo vas a escuchar que el que trabaja no da trabajo? Hasta que te pongas a hacer la obra del Señor. Así que yo quiero orar a Dios en esta noche y quiero alentarte porque cuando lees la Biblia hay muchísimos registros de personas que se movieron en compasión. El carcelero de Filipo, los naturales de la isla de allí donde vino el naufragio, hicieron una fogata y recibieron a todos los que estaban luego del naufragio. Muchísimas historias de compasión. Pero ¿qué tal si en esta semana empezamos a escribir nuestra historia? ¿Qué tal si en esta semana empezamos a vivir una vida de compasión? No es la semana de compasión y luego vuelvo a mi cotidiano trajinar. Tengo que tomar una actitud de cambio. Como decía al principio, todos queremos un milagro. Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que las cosas cambien en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los estudios. Pero ¿qué de lo que Dios está pidiendo de nosotros? ¿Cuándo nosotros vamos a cambiar para Dios? ¿Cuándo vamos a buscar el reino de los cielos y su justicia para que todo lo demás sea añadido? ¿Cuándo? Por favor, cerrá tus ojos. Yo quiero orar por los que están a la distancia. Yo quiero pedirle a Dios por los que están escuchando allí a la distancia, nos están viendo a través del Canal 4 y a través del internet. Yo quiero bendecir tu vida y llamarte a una decisión de cambio. Dios está buscando un pueblo que se mueva con compasión, un pueblo que se mueva
a disposición del reino de Dios, a disposición de los hijos del Señor, a disposición de la orden de Dios en tu vida. Hay muchas almas que solo van a conocer a Dios a través de tu vida. Y quizás nunca puedan ir a una iglesia, quizás nunca puedan leer la Biblia de tapa a tapa como Dios te da la oportunidad o te dio para que vos la puedas leer y empezar a vivir. Quizás sea el último momento de su vida donde te muevas en compasión y cambies la realidad eterna de esa vida. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra viene para bendición. Y que aquellos que estaban, Señor, en ruinas, de aquellos que estaban, Señor, alejados, que aquellos, Señor, que no entendían que lo que recibieron de gracia, lo tienen que dar de gracia. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de esas vidas. Y que el poder de esta palabra se desate sobre sus vidas. Señor, y como usaste a diferentes personajes de la Biblia en compasión, así usa la vida de aquellos que están en este momento conectados a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén.